Hola, buenas tardes. Esta tarde vamos a hacer un webinar sobre campamentos de verano en Reino Unido y en Irlanda, desde Cleansing. Hoy os vamos a acompañar Inés de la Viuda y yo, que soy Ana Simón. Vamos a esperar unos minutitos para que siga entrando la gente y ahora comenzamos. Hasta ahora.
Hola de nuevo, vamos a comenzar así el webinar. Bienvenidos a todos los que os habéis conectado. Nos volvemos a presentar, mi compañera Inés de la Viuda y yo soy Ana Simón y vamos a hablar de los campamentos de verano tanto en Reino Unido como en Inglaterra, ¿de acuerdo? El tema de las preguntas se resolverán todas al final, las podéis ir dejando escritas por el chat y luego las leeremos en alto si es que hay alguna y os las responderemos, ¿de acuerdo? Así que, ven, comenzamos. Lo primero, ¿de qué vamos a hablar? Es un pequeño resumen. Vamos a hablar primero de cursos de verano de inglés en Reino Unido, luego campamentos deportivos y de inglés con Nike, también en Reino Unido, y luego cursos de verano de inglés en Irlanda. Vale, comenzamos. Vamos a comenzar con los cursos de verano en Baxmore. Baxmore es una institución educativa que tiene muchísimo prestigio en Reino Unido y con la que llevamos colaborando varios años, ¿de acuerdo? Son programas para jóvenes y, como hemos dicho, son para verano. Las edades que comprenden son desde los 10 hasta los 18 años. Dependiendo del programa, pues se van a poder apuntar según la edad que tengan, ¿de acuerdo? Y tenemos 8 programas para elegir. Comenzamos con los dos primeros. Bien, los dos primeros que vamos a presentar el primero se llama Baxmore Summer. Para este campamento no se necesita un nivel mínimo de inglés requerido, ¿de acuerdo? Con el nivel básico suficiente. ¿Por qué? Lo que van a hacer allí sería, digamos, es el campamento perfecto para comenzar. La primera vez a lo mejor que viajan fuera o que se van a otro país con otro habla, etc. Entonces, ¿qué objetivo tiene este campamento? Mejorar el idioma. Por otro lado, tenemos el English Plus, que en este campamento sí que piden un poquito de inglés, es decir, con un nivel A2, que es el básico, suficiente. Y este sería un poquito más de lo habitual de un campamento tradicional. Porque, ¿qué van a hacer? Van a hacer talleres especializados según lo que les guste. En los grupos se van a dividir en grupos. Entonces, por ejemplo, hay talleres sobre programación informática, sobre arte, sobre veterinaria, sobre informática. Entonces, dependiendo de lo que les guste, pues se pueden ir especializando un poquito, ¿vale? Estos dos campamentos se imparten en dos sedes, como podéis ver ahí, King's Edward's School y Plampton College, que están en las zonas, digamos, son zonas más rurales de Inglaterra, zonas muy tranquilas, etc. Continuamos. Los siguientes campamentos que tenemos el primero se llama es inglés intensivo, es decir, también es un nivel básico de inglés, pero aquí ¿qué van a hacer? Van a potenciar más el idioma, es un ambiente mucho más inmersivo. Entonces, ¿qué van a conseguir aquí? Van a conseguir tener una experiencia más amplia y detallada, porque son, como su propio nombre indica, son jornadas más intensivas de 25 horas semanales en grupos muy pequeños, es decir, de máximo 11 alumnos. Por lo tanto, al ser menos alumnos, pues es una educación mucho más especializada y más detallada en el alumno. Tiene 3 sedes, como podéis ver ahí, que están todas en Inglaterra. El siguiente se llama IELTS Preparation. ¿Qué es el IELTS? El IELTS es un examen de inglés, que aquí no lo tenemos tan interiorizado como otros exámenes que conocemos, como por ejemplo el de Cambridge, que es el más habitual, pero es un examen que a nivel internacional está muy reconocido, tanto a nivel internacional en general como para acceder a las universidades, tanto de Reino Unido como de Irlanda como de Holanda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer en este campamento? Lo que van a hacer va a ser prepararse para examinarse, ¿de acuerdo? Entonces, este examen se van a preparar durante todo el campamento con un programa intensivo y con tutorías personalizadas según las necesidades de cada alumno para luego rendir el examen. ¿Qué necesitamos para este campamento? Muy fácil, simplemente aquí un escaloncito más de inglés, que sería un B1, que es un nivel intermedio. ¿Vale? Tampoco muchísimo nivel de inglés, porque la cuestión es que vayan mejorando. Continuamos. Estos 3 campamentos son súper interesantes y normalmente a los alumnos les gusta mucho. Tenemos el primero, que es Young Leaders. ¿En qué consiste este campamento? Consiste en potenciar las habilidades de liderazgo, de hablar en público de los estudiantes. ¿En qué está basado? Está basado en los objetivos sostenibles de la ONU. Eliminar la pobreza, mejorar la situación con el cambio climático, cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos objetivos, hacen reuniones, hacen charlas en los que se unen por grupos y cada grupo a lo mejor defiende la postura de un país, digamos como en un hemiciclo, como si estuvieran a lo mejor pues, en la misma ONU, en la misma sede de la ONU. ¿Qué necesitamos para entrar aquí?
un nivel B1 de inglés, también un nivel intermedio, ¿de acuerdo? Importante, en todos estos campamentos van a ubicar a los estudiantes según su nivel de inglés. Es decir, si tú tienes a lo mejor para Young Leaders un nivel más alto que un B1, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque van a ubicar a ese estudiante en el grupo que tenga más nivel de inglés. ¿Bien? Tanto en Young Leaders como todos los que hemos hablado y los que vamos a hablar. Siguiente, el siguiente se llama Young Professionals. ¿En qué consiste este campamento? Este campamento está orientado más a que los estudiantes vayan explorando una o dos ramas de conocimiento para que luego les ayude en un futuro próximo a elegir la carrera universitaria que quieren hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos campamentos enfocados a la medicina, a la arquitectura, ¿qué más? A la ingeniería. Hay muchísima variedad donde elegir. Entonces, biología, física, muchísima. Entonces, esto lo interesante que tiene es que si el alumno, el estudiante, ya tiene más o menos claro qué le puede gustar, pues se puede enfocar un poquito más hacia el paso siguiente, que va a ser la universidad. Este tiene dos sedes que están en Kent y en Oxford, ¿de acuerdo? Y por último, en esta diapositiva vamos a hablar de Young Performers, que este es un campamento que está dedicado a las artes escénicas. Es decir, si el alumno le gusta el teatro, le gusta actuar, le gusta todo ese mundo de la actuación, pues es el campamento perfecto para ellos. Se imparte en King's College en London, Londres, perdón, y lo que van a hacer va a ser, pues también hacen excursiones al teatro, van a visitar toda la escena artística del West End, etcétera. Entonces, súper interesante también. Nivel de inglés, un B1, un nivel intermedio. ¿De acuerdo? Y por último, los campamentos de este estilo en Baxmore están en los campamentos preuniversitarios, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en estos campamentos? Necesitamos un nivel de inglés un poquito más alto. ¿Por qué? Porque, como su propio nombre indica, al ser preuniversitarios van a vivir lo que sería la experiencia durante ese tiempo de verano de ser un universitario real en los campus de las universidades prestigiosas de Oxford y de Cambridge, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Van a tener 4 ramas de estudio a las que acceder. Según lo que les guste, pues van a tener esas 4 ramas de estudio. Y según la rama de estudio que elijan, van a estar en el campus de Oxford o en el campus de Cambridge. Importante. Tenemos business, tenemos humanidades, tenemos informática, todo relacionado con el mundo de la informática, y tenemos ciencias naturales, que ahí entraría pues medicina, biología, etc. Son cursos súper interesantes porque el estudiante puede sentirse universitario de verdad. Entonces, además de estar en esos campus, pues es una experiencia totalmente inolvidable. Importante, lo que he dicho antes, un nivel C1 de inglés. ¿Por qué? Porque ya es mucho más intenso y ya sí que como que te prepara mucho para iniciar tu camino hacia la universidad. Y ahora, por último, ya sí, en Baxmore tenemos los campamentos o cursos que se llaman Home Tuition. ¿Esto qué son? Hay muchísima variedad donde elegir, ¿de acuerdo? Para todas las edades. Los niveles de inglés, como he dicho antes, son variados, es decir, según tu nivel de inglés, pues se adaptan a ti. ¿En qué consiste Home Tuition? En que vas a estar conviviendo en casa de tu profesor o profesora con su familia, ¿vale? Entonces es un ambiente totalmente inmersivo en inglés, una atención súper personalizada porque puedes estar, o el estudiante incluso puede ir la familia entera, pueden ir hermanos juntos, pueden ir 2 amigos o 2 amigas, hay muchísima variedad. También estos campamentos son para adultos. Hay uno que se llama English for Work, entonces hay muchísima variedad y es un abanico muy amplio de posibilidades. Esta opción existe tanto en Reino Unido como en Irlanda. No de todos, pero de casi todos. Entonces, dependiendo de lo que te guste más o menos, pues puedes elegir un país u otro. Y lo interesante de estos campamentos también, que no solo son en verano, la mayoría de ellos están activos durante todos los meses del año. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante por ese punto, porque la educación es mucho más personalizada al estar viviendo en la misma casa que tu profesor o profesora. Y ahora vamos a comenzar con los campamentos deportivos de Nike, que os lo va a contar mi compañera Inés. Efectivamente, entonces os voy a contar qué opciones hay para apoyar un campamento de Nike, que obviamente van a ser deportivos. Tenemos para elegir 7 deportes, entre los que estarían fútbol, hockey, tenis, golf,
danza, baloncesto y multisport, que sería un poco mezcla de todos, pues si no están muy seguros de si les gusta uno más que otro o si uno de quién es, pues hacer deportes sin especializarse en ninguno. En cuanto al rango de edad, hay opciones desde los 8 hasta los 17 años para niños y niñas. Entonces ahora vamos a empezar con el de fútbol, que es un poco el que más opciones habría, porque tendríamos 3 opciones. El del campus de Brighton, que sería pues, el de Nike, por así decirlo, y da la opción de poder hacer solamente fútbol, entrenamiento de fútbol simplemente, con talleres relacionados con el fútbol, tácticas, hablar un poco de todo esto en general. Y luego habría la opción también de hacer el campamento en el Chelsea o en el Liverpool. Eso cambiaría pues, de las ciudades, la forma de hacer el entrenamiento, porque se hace con el equipo, no el equipo oficial, sino el equipo de entrenamientos, la forma de conducir el entrenamiento es como se hace en ambos equipos. ¿Vale? Entonces está más especializado en estos dos equipos. Obviamente, pues, en cuanto a las excursiones que puedan ofrecer estos campamentos, en el Chelsea entraría la de poder ir al campo del Chelsea y ver un poco todo ese escenario, y lo mismo con el de Liverpool. ¿Vale? Luego, en cuanto a los otros campamentos deportivos, tenemos hockey, como os comentaba, que también hay opción de hacer solamente hockey, si ya hay un nivel más elevado de este deporte, llevamos más tiempo practicándolo, o si lo queremos combinar con clases de inglés. ¿Vale? Hay opción de ambas. Si, por ejemplo, queréis ir una semana a hacer solamente hockey y otra semana a hacer hockey más inglés, también se puede hacer esa combinación. ¿Vale? Se puede un poco ajustar a vuestras necesidades y a lo que os gustaría. En el caso de tenis, también habría opción total tenis o inglés más tenis. En este caso sí que habría dos sedes, una por Brighton y otra en Bradfield College. Habría dos opciones, como os digo. Luego también se ofrecen talleres relacionados con el mundo del hockey como el tenis, dependiendo de lo que les quiera especializar. Las clases de inglés también suelen estar enfocadas en ese deporte que están practicando, para que así pues, en los entrenos estén más familiarizados con las palabras que les van a utilizar y demás, ¿vale? Luego, en cuanto al golf y baile, lo mismo, opción de solamente el deporte o inglés más deporte. En el caso de baile, pues también incluyen muchos, no enteros, pero bueno, practican diferentes tipos de baile, que luego por las tardes es cuando los llevan a cabo, porque por las mañanas es cuando se hacen las clases tanto de los entrenos como las clases de inglés, si esa es una de las opciones que han escogido, y luego por la tarde se hacen otro tipo de actividades que pueden incluir excursiones a las ciudades que estén más cercanas, como pueden ser, algunos pueden ir a Londres, otros a Brighton, que es la zona más costera, diferentes pues, actividades, movie nights, todo este tipo de cosas, para que no esté todo tan centrado en el deporte, que lo va a estar, pero bueno, al final para que también se conozcan un poco más entre ellos, porque son campamentos muy multiculturales, en los que van a estar con gente de muchísimos países, en los que principalmente van a hablar en inglés, por mucho que sí que haya personas de habla hispana y de muchísimas otras partes del mundo, pero bueno, ese componente de inglés lo van a tener aunque no vayan a las clases de inglés, ¿vale? Luego también tenemos en los campamentos de baloncesto, que como os comentaba, clases de inglés y baloncesto, o solamente clases de baloncesto, dependiendo de lo que quiera el alumno, la familia y demás. Y luego, como os comentaba, también está la opción de los campamentos multisport, que si por lo que sé, pues van unos, por ejemplo, hermanos o unos amigos que a uno le gusta el baloncesto y a otro le gusta el tenis, pues se puede hacer este campamento y así pues pueden ir juntos, hacen diferentes actividades juntos y pueden disfrutar de ambos deportes. Vale, y luego ya tendríamos los campamentos en Irlanda, que estos están más centrados en aprender inglés, tener clases de inglés, y se hace al inicio, cuando llegan los alumnos al campamento, se les hace una prueba de inglés.
para así separarles según el nivel que lleven, porque no se requiere un nivel previo, sino que según el nivel que tengan se les va separando por clases. En cuanto a las edades, como veis, pues entre 11 y 17 años, es bastante amplio el rango de edades, porque ya os digo, el nivel lo van a determinar después. Y tendría 2 sedes a elegir, una que está por Limerick y otra que estaría más cercano a 40 minutos de Dublín. Y dependiendo un poco de esta que os cuento, esta es de Limerick, que os decía, su nivel de inglés básico el que solicita, si tiene un poco más, no pasa nada, se harían los grupos. La disponibilidad es del 30 de julio al 7 de agosto, con un mínimo de dos semanas, lo que habría que ir. Como os decía, en Limerick, si luego se quieren hacer más semanas, pues hay hasta 4 semanas disponibles para este campamento y estarían viviendo en una residencia, un internado irlandés, un escenario pues, precioso en Irlanda, es que es todo muy, muy verde, y luego pues de las diferentes actividades y excursiones que pueden incluir, pues en este caso, la ciudad de Limerick, y lo divertido de estos campamentos es que las actividades se determinan un poco dependiendo del grupo. Por ejemplo, si va a variar de una semana a otra porque la gente va a ser diferente y entre ellos pues deciden lo que prefieren hacer ese día, esa semana y se van organizando según los gustos de todos ellos, con lo cual es bastante pues, interactivo y va cambiando mucho con la gente que va y como nosotros por las mañanas es cuando tienen las clases de inglés, para que luego por las tardes las tengan libres para las actividades. Y luego, en este de aquí, que es el que está más cercano a Dublín, a 40 minutos, como os decía, lo mismo, mismas condiciones en cuanto al nivel de inglés, que se les hace la prueba al inicio del campamento, y la disponibilidad es del 3 de julio al 31 de julio, ¿vale? Y lo mismo, mínimo 2 semanas para estar allí, hasta un máximo de 4 semanas. Y también, como os comentaba, pues, se suele hacer una salida a la semana a la ciudad de Dublín, suele hacer ahí una buena cena y demás. Y yo creo que es interesante que los domingos en ambos momentos hacen barbacoa, con lo cual eso es algo bastante interesante y así divertido si el día pilla bien en Irlanda. El tiempo. Importante. Está muy interesante poder hacer esta actividad. Vale, y más o menos esto es lo que os teníamos que contar de los campamentos tanto de Reino Unido como de Irlanda. Importante, obviamente no lo hemos dicho, pero en todos estos campamentos está todo incluido, tanto el alojamiento como las comidas, que son 3 comidas al día, más luego se les da unos snacks, ¿de acuerdo? Para que pues, entre horas pues piquen, además sobre todo, por ejemplo, los deportivos que van a hacer mucho más desgaste físico. Luego también importante, el tema de intolerancias alimentarias, también todos los campamentos tienen en cuenta esta situación. Entonces, si es el caso de un estudiante en particular, lo que hay que hacer es avisar, entonces ellos ya lo saben y controlan los alimentos que va a tomar ese estudiante, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún problema. Ya sabemos que hay ciertas intolerancias, pues según hay grados y hay algunos que son más complicados. No sé si hay alguna pregunta. Por el chat parece que no sé si os ha quedado todo clarísimo, que entonces me alegraría muchísimo. Y bueno, si no hay ninguna pregunta ahora, no pasa nada, ahí dejamos todos los datos, ¿de acuerdo? Vale, mi hija es alérgica al kiwi, esto se puede controlar. Esto es un mensaje que acabamos de leer de Andrea Suárez. Hola, Andrea, bienvenida. Sí, el tema de las intolerancias, como ya decía, pues lo tienen súper controlado. ¿Por qué? Porque puede generar problemas bastante graves. Por lo tanto, si tu hija es alérgica al kiwi, pues se controlará que no tome kiwi, ni toque kiwi, ni ningún alimento o comida que contenga trazas de kiwi, ¿de acuerdo? Con eso la verdad que son muy estrictos por lo que os comentamos, porque es muy peligroso y sobre todo siendo niños que no tienen tanta capacidad a lo mejor de discernir o de elegir bien, porque bueno, pues encima están en campamentos, con amigos, están ilusionados y pueden volverse un poquito locos, ya lo sabemos. Entonces, no sé si te ha respondido bien a la pregunta. Siguiente pregunta. Me gusta mucho el tenis, pero no tengo mucho nivel. ¿Solo es para profesionales o puedo ir igualmente? Sara. Puedes ir con cualquier nivel que tengas. Entonces, en ese caso, sí que si tu nivel es más básico, igual lo que
podría ser mejor es hacer el de inglés con tenis, que se acepta a todos los niveles, con lo cual pues eso, combinas un poco las dos cosas y te digo que no suelen ir súper profesionales, porque al final, bueno, hay gente que sí que tiene más nivel, entonces sí que prefiere solamente ir al de tenis y centrarse más en técnicas, un poco más, pues eso, más centrado solamente en practicar tenis. Pero si tú estás empezando y lo que quieres seguir practicando con Nike, claro, no hay ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazas disponibles en los campamentos de tenis? Bien, es importante dejar claro que, a ver, cuanto más se acerca la fecha, menos plazas libres quedan, ¿de acuerdo? De hecho, ya hay campamentos para los que ya no, ciertas fechas, que ya hay semanas que no queda un hueco. Entonces, lo que os aconsejamos es que si os interesa, nos pongáis en contacto con nosotros lo más rápido que podáis para reservar la plaza, ¿de acuerdo? Porque lo que os decimos, al final, obviamente, cuanto más se acerca la fecha, más problemas o menos disponibilidad hay para esos campamentos. Pero de momento de tenis, o sea, me refiero de todos los deportes, sigue habiendo plazas, o sea que no os preocupéis. Y hay que tener en cuenta que sí que este año se está mirando bastante más porque como años anteriores por el COVID no ha habido posibilidad de realizarlos, sí que esos alumnos, muchos han vuelto a reservar con ellos. Entonces sí que es verdad que por eso ya semanas que están ya cubiertas totalmente por eso, porque hay más se les guardó la plaza, entonces este año que ya se han podido realizar, pues han tenido prioridad esos niños y niñas que se quedaron sin poder hacerlo por la pandemia que todos estamos todavía viviendo, ¿de acuerdo? Por lo de momento no parece que haya ninguna pregunta más, ¿o sí? A ver, un segundo. Ah, sí, perdón, que no había bajado. Mi hijo habla muy poco inglés, ¿puede participar en los campamentos deportivos? Por supuesto, sí, por supuesto que sí. Como decía, al principio del campamento les hacen una prueba de inglés y así pues les separan por los niveles que tengan en ese momento y sin ningún problema. Al final va a haber gente española, eso es así, va a haberlo porque hay gente de todo el mundo, pero en ningún caso va a ser problema porque bueno, van a estar con gente alrededor que va a estar pendiente de ellos. Entonces, esa pregunta era la siguiente. ¿Solo van niños españoles o otros sitios? No, van niños de todas partes del mundo, ¿de acuerdo? Y tienen un cupo por nacionalidades. ¿Para qué? Para esto mismo, para que al final el tiempo que estén allí, la semana o las semanas que estén allí, aprendan inglés, mejoren el inglés y se relacionen en ese idioma, no se junten solo con los niños que hablan su idioma, ¿de acuerdo? Que al final es un poco inevitable, pero lo que intentan con ese límite por nacionalidades es que el idioma que compartan común sea el inglés, que eso es lo interesante. Y lo bueno también es que aparte de que haya nativos ingleses, que puede ser frustrante para nosotros como españoles, por ejemplo, si vamos con un nivel un poco más bajo, igual dices, pues voy a hablar con esta vergüenza, mejor así. Es lo bueno que pues hay gente de Francia, gente de todas partes del mundo, de Alemania, China, de todas partes. Entonces, al final, quieras que no, ninguno de los dos compartís ese idioma y te puede generar un poco más de seguridad de decir, bueno, estamos todos en el mismo punto. Entonces, bueno, lo bueno es eso, que entre las clases que van a hablar con gente nativa, que eso siempre está muy bien, pero a la vez van a hablar con gente de su edad que también está intentando hacerse entender, con lo cual al final les relaja un poco más y ya se sueltan un poco más. Sí. Eso al final es lo que da menos miedo, en realidad. Vale, siguiente pregunta. ¿Se pueden controlar el uso de los móviles en los campamentos? Sí. De acuerdo. Sí, se puede. Hay opción de que se les guarde se les quite el teléfono, se les guarda el teléfono durante la mayor parte del día, se les deja, dependiendo del campamento, se les deja un rato por la noche, se les deja cada 1 o 2 días. Las excursiones también. Eso es, o sea, eso sí que se puede controlar para que estén centrados, por ejemplo, los deportivos, realmente entre clases de inglés, entrenamientos y demás, al final se les va a olvidar que tienen móvil. Eso por suerte se les puede olvidar que tienen móvil. Entonces sí, pero sí que si tienen que llamar a padres, obviamente, y estar en contacto, se les deja pues eso, o una vez al día por las noches, o una vez cada día, cada 2, más o menos, pero sí, eso está controlado. ¿Los vuelos los reserváis vosotros? No, en este caso, en ninguno de estos campamentos los vuelos van incluidos, ¿de acuerdo? Los vuelos los tiene que
o sea, lo tiene que organizar la familia. Lo que sí está incluido, si quiere la familia, por ejemplo, lo que es el desplazamiento desde el aeropuerto hasta el campamento concretamente. Los primeros campamentos que hemos hablado, que son los de Baxmore, que son en Reino Unido, sí está incluida el transfer del aeropuerto al campamento y viceversa. Sí, obviamente, claro. Tienen que llegar, se tienen que marchar, no lo vais a dejar ahí. ¿De acuerdo? Luego, los de Nike, si quieres, están incluidos, lo puedes elegir o no. Y en los de... Tiene un coste extra, efectivamente. Y en los de Irlanda, que son los de Irlanda, también lo puedes elegir. Y también tiene un coste extra, ¿de acuerdo? Insisto, como ha dicho mi compañera, tanto para llevarnos al campamento como de vuelta al aeropuerto. Pero eso, o sea, realmente sí que os podemos ayudar con los días, las fechas, efectivamente, las horas que pueden llegar a tener para cuadrarse. Los aeropuertos también, evidentemente. Muchas familias sí que prefieren llevarles ellos y aprovechen y pasen esa semana o esas 2 semanas visitando la zona, que también es una opción, que cada uno me parece mala idea. O si no, pues eso, se puede hacer por este servicio de transfer. Eso ya a elección de la familia. Si hubiera algún problema con el COVID o la guerra, ¿qué pasaría con los campamentos? De acuerdo, ahora estamos viviendo, todos somos conscientes de una situación complicada, seguimos arrastrando una pandemia y encima la situación de guerra en Ucrania pues no da a lo mejor no ayuda a estar tranquilos, ¿de acuerdo? En los campamentos están contempladas estas situaciones. En los términos y condiciones de cada campamento están contemplados, por lo tanto, sí que plantean ese escenario de, bueno, pues no se puede ir por el COVID o no se puede ir por la guerra, porque se empeore, que todos queremos que no sea así. Entonces, no os preocupéis porque eso está contemplado, ¿de acuerdo? En esos casos se cancelaría el campamento. Y obviamente se vería cómo se gestionan todas esas dificultades. Pero bueno, son 3 campamentos. Claro, entonces, efectivamente. Al final, es más o menos lo mismo, pero tiene sus particularidades cada uno. Pero bueno, si en el caso de que el COVID, las autoridades de los gobiernos tuviesen que cerrar fronteras, lo que sea, se tendría que hacer el campamento, ya se vería cómo se gestionan estas reservas, y en el caso de la guerra, pues lo mismo, sí, se puede cancelar y se ve cómo se gestiona todo esto, pero bueno, está, como decía mi compañera, está contemplado para estas. Sí, de acuerdo. Siguiente, solo se quedan en el campamento si hacen excursiones. De acuerdo, todos los campamentos de todos los que hemos hablado tienen excursiones, tienen actividades extras, es decir, no van a estar solo enfocados, por un lado, en estudiar inglés o estudiar inglés y hacer deporte, es decir, tienen mucha variedad, tienen muchas opciones de ocio. ¿Para qué? Para que se diviertan, también conozcan otras culturas, para que van a museos, van a visitar, por ejemplo, ciudades como Dublín, ciudades como Londres. En el de Jam Performance, por ejemplo, van al teatro. Entonces, todos los campamentos tienen salidas y excursiones aparte de lo que son las clases de inglés, las clases deportivas, etcétera. O sea, está muy bien gestionado para que los niños, aparte de estudiar, puedan también vivir esa parte de ocio, de divertirse, de relajarse un poquito más, ¿de acuerdo? Al final, lo que se repite como todos los días es que por las mañanas van a tener las clases o van a tener los entrenamientos. Eso es lo que por las mañanas van a hacer todos lo mismo, y luego ya por la tarde es cuando tienen alguna actividad relacionada con el deporte o con, como decía Ana, pues, o se van al teatro o en los momentos de baile, pues se hacen sus performances. Luego también hay noches de cine, de películas, cine y todas esas cosas, y eso, luego al menos una vez a la semana tienen alguna excursión. En los de Irlanda barbacoa los domingos, que eso es interesante. Siguiente pregunta. Mi hija quiere ir con su amiga. ¿Puede quedarse en la misma habitación? Sí. De nuevo, cuando se hace la reserva, todos los requisitos que hay que cumplir para que, por lo que decías tú, pues si quiere ir con la amiga, se puede poner en los comentarios de esta persona va con esta persona, nombre y apellidos, y nos gustaría que estuviesen en la misma habitación, sin ningún problema. O al contrario, estas personas van juntas y que por favor que estén juntas en la habitación. Pues también, alergias, intolerancias, cualquier tipo de peculiaridad o particularidad, o nos lo informáis a nosotros y nosotros decimos al campamento, o directamente ahora en la reserva se plantea, cualquier cosa, se tienen que ir antes del campamento porque tengo otra cosa. El contacto es totalmente directo y ágil con los 3 campamentos, por lo tanto, por eso no habría ningún problema. Bueno, la siguiente pregunta es prácticamente la misma. ¿Tendría que dormir sola en la habitación o es con más niños?
Igual, si va un estudiante solo, puede en casi todas las, bueno, dependiendo, normalmente suelen ser, por ejemplo, en Baxmore tienen opción de habitación individual o bien doble, que es lo más habitual. También hay triple y cuádruple, pero lo más habitual es individual o doble. En Nike también hay opción de individual, dobles o triples. Y obviamente en Home Tuition tienen su propia habitación porque están viviendo en casa del profesor o profesora, tienen su propia habitación, o sea, es su espacio, a no ser que, por ejemplo, en estos campamentos también pueden ir de 2 en 2. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, pues probablemente o compartan la habitación o tengan una habitación para cada uno. Y en los de Irlanda, las habitaciones son o dobles o pueden ser hasta de 8 personas. Es decir, más rollo, más campamento como lo que conocemos aquí en España, digamos. Pero en ese caso, si, por ejemplo, específicamente quiero dormir solo en la habitación, sin problema, se especifica y quiero que esté solo en la habitación, lo que sea, Sí. o si lo que no quieres es estar solo, por favor, que no me pongas solo. Eso es. Este tipo de especificaciones que pueden parecer pues, que se nos pueden olvidar, pero realmente si hay alguna cosa que luego necesite o lo quiera, se pone y sin ningún problema el momento lo intenta conseguir. Venga, siguiente pregunta. Estáis preguntando mucho, qué bien. Me interesa el campamento de hockey. ¿Qué pasa si mi hija sufre una lesión durante el campamento? Vale, en este caso, si sufre durante el campamento alguna lesión, tienen médicos ahí para, si no, en cualquier caso, tratarlo de la forma que lo necesiten. Tendrían que llevar la tarjeta sanitaria europea, importante, que eso es lo que necesitarían para ir ahí. Y ya se vería, dependiendo pues el grado de gravedad, viendo la gravedad, pues ya se vería pues si se puede hacer allí, lo que sea, si es tipo un esguince, pues se maneja allí. Si es más rotura o es algo un poco más grave que tenga que estar el tiempo que le quede sin hacer nada de deporte, pues se vería cómo se podría gestionar o la vuelta a España o cómo se vería, pero realmente se gestiona ahí con los médicos del campamento. Siguiente, si voy al campamento preuniversitario de Cambridge, luego entraré a la Universidad de Cambridge, ¿seguro? Lamentablemente no. De acuerdo, estos campamentos no quiere decir que por hacerlo tengas un pase directo, digamos, a estas prestigiosas universidades. Son procesos totalmente diferentes. Es decir, estos campamentos preuniversitarios lo que hacen es prepararte para esa vida universitaria de estudiante universitario que vas a vivir en un futuro muy próximo, pero no te da acceso a estas universidades. Son procesos diferentes. Estas universidades, efectivamente, lo que sí puedo hacer, a lo mejor probablemente pueda ayudar a la hora de ganar, digamos, entre comillas, más puntos, porque es una experiencia que se valora mucho a la hora de solicitar plaza. Porque realmente sí que los profesores son de Cambridge. Eso es. Y realmente estás estudiando en Cambridge. Sí. O sea, esto al final ya te lo llevas. Eso es. Pero sí que es verdad que luego a la hora de los procesos, o sea, ni siquiera teniendo unas notas perfectas te puede garantizar que vayas a acceder a que te den una entrevista siquiera en estas universidades. Porque hay que tener en cuenta que es todo el mundo, es a nivel mundial los que están aquí participando. Con lo cual, hay que avisar desde el principio que Oxford y Cambridge son muy competitivas, es muy complicado este proceso, pero tampoco vamos a quitarnos aquí la ilusión, se puede hacer esa solicitud, pero hay que también tener en cuenta esto, que no te da pase directo. Efectivamente, y ni siquiera tener unas notas perfectas te aseguran de una entrevista, pero bueno, esto, a ver, ayuda. Y decir que te has estudiado Cambridge también lo puedes hacer. Eso igual. Eso, lo que hemos dicho, te lo llevas. Siguiente pregunta. ¿Para los campamentos en Inglaterra tengo que estudiar algo antes de ir? No. Es decir, como os hemos comentado, son campamentos que están pensados para todos los niveles de inglés y para un abanico muy amplio de edades. Por lo tanto, no tienes que haber estudiado nada, no tienes que ir con unos requisitos previos, excepto cierto nivel de inglés según el campamento que quieras. Normalmente, lo que hemos visto en la mayoría es nivel básico, o si no te piden nivel básico, te van a hacer un examen previo para saber dónde colocarte, para que no te sientas muy perdido o muy perdida en el momento en el que llegues, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta. ¿Hay campamentos para porteros de fútbol? Sí, en los campamentos de fútbol que se ofrecen existe la opción específica de porteros, con lo cual el problema son las mismas condiciones, o sea, si quieres solamente fútbol, o si no lo puedes combinar con inglés, eso ya a tu preferencia, y lo de que decía, se pueden combinar hasta 2 semanas. Para empezar, si quieres, igual la primera semana para aclimatarte un poco al cambio,
pues haces fútbol con inglés y más o menos pues te familiarizas con eso, con el idioma, con las clases, los entrenos, y luego a la semana siguiente solamente fútbol. Pues mira, eso es una buenísima opción y como decíamos, sí, existe solamente de porteros de fútbol. Sí. Siguiente, ¿hay alguno que tenga natación? Sí. Especializado sobre natación, no, pero en multisport eso sí es. que existe la opción. En multisport hay opción incluso de yoga, pilates, squash, que no También. sé si es muy popular en España, pero bueno, squash también existe la opción. Ujú. Y hay un poco de combinación de todos estos deportes que igual pues, no lo tienen solos, como por ejemplo baloncesto, fútbol, que son como más populares, pero sí que existe esta opción en el de multisport. Bueno, a ver, perdón. ¿Cómo puedo reservarlo? De acuerdo, muy fácil. Os ponéis en contacto con nosotros a través pues de todos esos canales que tenéis. El correo es estudiantes@cleansing.com. Lo que hacéis es os mandáis un mensaje o bien escaneando ese código QR que tenéis ahí y reserváis una llamada informativa con una de nuestras consultoras, ¿de acuerdo? Nos decís hemos dejado aquí, para que lo veáis, para reservar la llamada en el chat, el link directo, ¿de acuerdo? Entonces, o bien os reserváis una llamada informativa para que nuestras compañeras os comentemos un poquito cómo funciona y ya, si queréis iniciar el proceso, nos podéis mandar un mensaje por correo electrónico, nos podéis contactar también por redes sociales y a partir de ahí, pues según el alumno, según la edad, según el campamento elegido, se iniciaría el proceso, ¿de acuerdo? Todo se hace a través de nosotros, que tenemos contacto directo con todas estas instituciones, ¿de acuerdo? Y no sé si hay alguna pregunta más. Si tenéis alguna duda más, lo que hemos dicho antes, insistimos, estamos aquí para resolveros cualquier duda, tanto ahora como más tarde. Insistimos en que es interesante que se reserve o que se comience el proceso cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto más tardemos, menos disponibilidad va a haber, obviamente, porque va a haber menos plazas. Al final esto es, pues quien llega antes se lleva la mejor parte, ¿no? Que parte reparte. Y por todo lo demás, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que os haya gustado, que os haya interesado toda esta información. Y bueno, os esperamos nosotros y los campamentos en Reino Unido y en Irlanda también. Así que muchas gracias, un saludo y buenas tardes. Hasta luego. Adiós.